Bueno, buenos días, muchas gracias. Mi nombre es Raquel Rodríguez y a continuación presentaremos este caso clínico como ejemplo pues de infección asociada a un dispositivo de asistencia ventricular. Se trata de un paciente varón de 73 años, médico jubilado y que como antecedentes personales y único factor de riesgo cardiovascular presentaba una hipercolesterolemia. El resto ya de patología era fundamentalmente prostática y gastrointestinal. Su historia cardiológica comienza en 2018, momento en el que se diagnostica de un infarto anterior y se realiza en ese momento una fibrinolisis tardía. Se realiza durante el ingreso una coronariografía en la que se observa una enfermedad coronaria de un único vaso, la DEA proximal como arteria responsable del infarto, y una ecocardiografía transtorácica que confirma una disfunción ventricular izquierda severa con la presencia de un trombo apical y que condicionará durante ese ingreso la complicación de un ACV hemisférico izquierdo con clínica de disfasia que progresivamente el paciente irá recuperando. De manera que, decíamos, se diagnostica en el 2008 de enfermedad coronaria, la evolución de esa disfunción ventricular izquierda progresa hacia una insuficiencia cardíaca avanzada, en 2009 precisa del implante de un DAI resíncro y progresivamente esto nos lleva hasta el 2017 en el que es necesario un implante de una asistencia ventricular de larga duración tipo Heartmate. Bueno, brevemente, como recuerdo de los dispositivos de asistencia ventricular, en este caso de larga duración, como todos sabemos, son dispositivos mecánicos que asisten y apoyan por completo al ventrículo y que forman una nueva opción terapéutica en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. A día de hoy los más utilizados son los de flujo continuo, tipo Heartware o Heartmate, y constan de 3 componentes básicos, lo que es la bomba implantada directamente en el ventrículo y que se conecta con el controlador que llevará los parámetros de asistencia a través del driveline y, por último, una fuente de alimentación externa o fuente de energía. Como digo, cada vez se utilizan más estos dispositivos, bien como puente a trasplante en aquellos pacientes que son candidatos a trasplante, pero teniendo en cuenta que cada vez son menos los donantes cardíacos, y también como terapia de destino en aquellos pacientes que no son elegibles para trasplante. Bueno, mínimamente comentar que las complicaciones de estos dispositivos son variadas, tanto hematológicas con sangrado, trombosis o hemólisis, cardiológicas con la aparición de una insuficiencia cardíaca derecha de novo, neurológicas y sobre todo infecciosas, como veremos. Es una importante causa de morbimortalidad y es la primera causa de mortalidad en estos pacientes en el seguimiento, sobre todo a partir de los 6 meses, con una incidencia del 20 al 40%. Bueno, entrando en la primera pregunta, de las infecciones que pueden presentarse en los pacientes portadores de estos dispositivos de asistencia ventricular, ¿cuáles creen que son las más frecuentes? La infección del bolsillo de la bomba, la bacteriemia asociada al dispositivo, la infección relacionada con el driveline y los tejidos blandos o la endocarditis infecciosa. No hay respuestas. Ah, perdón. Bueno, pues nada, entonces ya seguimos. Ya doy la... Perdón, no. Ahora. Bueno, pues pueden aparecer cualquier tipo de infecciones relacionadas con estos dispositivos en el sentido de que pueden aparecer la infección del bolsillo de la bomba, del driveline o de los propios componentes internos, generalmente asociada a bacteriemia, que realmente son menos frecuentes y se presentan en el posoperatorio inmediato. La infección más frecuente será la del driveline y los tejidos blandos, en torno a un 12-35% del total de los casos. Esto probablemente tiene diversos factores, uno de ellos es el quirúrgico por un mayor trayecto del driveline, también el manejo, la manipulación y las curas que se hagan sobre el dispositivo y la duda o la sospecha en muchos artículos de si un problema traumático puede favorecer este tipo de infecciones. Bueno, en nuestro paciente, en principio, recapitulando, es un varón de 73 años, insuficiencia cardíaca avanzada con disfunción ventricular izquierda severa, que se plantea poner como terapia de destino una asistencia ventricular de larga duración. No presenta complicaciones ni cardiológicas ni infecciosas en el posoperatorio inmediato, pero bueno, en junio del año siguiente tiene la buena idea de subirse a un cerezo y presenta una caída cuando menos aparatosa con fractura sobre todo a nivel pélvico, una fisura vertebral y requiere del ingreso en UCI y de tratamiento ortopédico.
A partir de este momento, el paciente comienza con un exudado inicialmente seroso por esa zona de salida del dry line, pero posteriormente, ya en septiembre, le lleva a un ingreso hospitalario por un cuadro febril y claros signos de celulitis en el orificio de salida. La siguiente pregunta sería, tenemos la sospecha de que el paciente tiene infección por el dry line del dispositivo, ¿cuál sería el siguiente paso que realizaría? Un momento. No, es que iba a decir que podéis utilizar los colorines que están, ¿vale? Perdón. Nada, no. Bueno, pues la clínica parece clara, la inflamación y el drenaje purulento por el punto de salida y no es necesario realizar más estudios. Se modificarían el tipo de curas, las limpiezas que se hacen sobre esa herida que creemos que no son las adecuadas y esperaríamos antes de realizar otras pruebas. En tercer lugar, realizaría el desbridamiento directamente quirúrgico y, por supuesto, si confirmamos in situ la sospecha de infección, pues el recambio inmediato del dispositivo. Y, por último, la última opción, con la sospecha clínica de infección, inicialmente solicitaría cultivos del exudado, hemocultivos y una prueba de imagen. Sí, bueno, aunque está en amarillo, parece que la opción más clara pueda ser la última, la verde. De manera que, bueno, para el diagnóstico de este tipo de infecciones, lógicamente, inicialmente debe de ser un diagnóstico clínico, con un cuadro febril que se presenta en la mitad de los casos y, sobre todo, pues con una clínica clara de eritema, calor y supuración, un exudado purulento por el orificio de salida del dry line. En 2017, la ISHLT publica unas guías en las que, además del criterio clínico, pues valora los criterios bioquímicos de parámetros infecciosos, la necesidad de cultivos microbiológicos, tanto del exudado purulento como de los hemocultivos y bueno, pues una prueba de imagen. En nuestro paciente, con la sospecha clínica que teníamos clara de infección del dry line, se procede a completar los estudios siguientes. Se le hace un TAC toracoabdominal en el que descarta complicaciones tanto locales en lo que es el trayecto del dispositivo de colecciones como torácicas y abdominales y se hace un cultivo microbiológico del exudado de la herida en el que se aísla una Pseudomonas aeruginosa. Con el diagnóstico de infección por este germen se decide un tratamiento antibiótico durante 10 días con ceftazidima y tobra intravenosa hasta completar 2 semanas mediante ciprofloxacin oral. La tercera pregunta sería si consideran adecuado el tratamiento que se realizó. La opción 1 sería que en todos los casos las infecciones son por gram positivos y consideramos insuficiente este tratamiento, debería de haberse completado una biterapia de una forma más prolongada. La opción 2, aunque no existe un consenso claro sobre la duración del tratamiento, una vez identificado el patógeno se puede realizar una terapia dirigida de 2 a 4 semanas con o sin desbridamiento. En tercer lugar, una vez confirmada la infección, siempre es necesaria la retirada precoz del dispositivo que no se llevó a cabo. Y la opción 4, pues lo mismo, tratamiento local, curas locales y repetiría de nuevo los cultivos en 2 o 3 semanas. Bueno, pues parece que gana por mayoría la segunda opción. No sé si funciona realmente esto, pero bueno. De manera que es cierto que no existe un consenso claro sobre la duración del tratamiento, a la que ahora iremos, pero bueno, en cuanto a los patógenos, que también se comentaba en esta diapositiva, los patógenos más frecuentes, lógicamente, son aquellos de la flora cutánea y casi el 45% suelen ser gram positivos, entre los que destacan aureus, epidermidis, coagulasa negativo, pero es cierto que las infecciones por pseudomonas y por enterobacterias cada vez son más frecuentes y tampoco habría que olvidar las infecciones fúngicas por cándida. En cuanto a lo que es el tratamiento, no existen unas guías claras, pero cada vez más artículos nos pueden ayudar en cuanto a su manejo, el diferenciar si esa infección es superficial o profunda. Si, como hasta el momento en nuestro caso parece una infección superficial, se podría manejar con un tratamiento oral de 2 o 4 semanas con o sin desbridamiento y tratamiento supresor. Si ya pensamos que la infección es profunda o se confirma, pues el tratamiento quirúrgico debería de ser más agresivo y un tratamiento antibiótico intravenoso más prolongado.
Bueno, pues el paciente, decíamos, tiene ese cuadro de celulitis que persiste a pesar de las diferentes pautas antibióticas. De hecho, en progresivos ingresos se decide un desvidamiento quirúrgico con limpieza, no va bien, se llega a externalizar el catéter y progresivamente requiere cada vez más ciclos antibióticos, tanto intravenosos como con ceftazidima, como con la decisión de un tratamiento inmunosupresor o tratamiento de mantenimiento prolongado con ciprofloxacino. A pesar de todo ello, y bueno, pues 2 años después del implante del dispositivo, sufre el primer episodio de bacteriemia por la misma cepa de Pseudomonas aeruginosa. Como pregunta, nosotros nos planteamos si consideran que es necesario mantener una pauta de tratamiento supresivo en todas las infecciones por driveline. No existe un consenso claro sobre su uso. Depende del microorganismo implicado. En el caso de las infecciones por pseudomonas, el desarrollo de las resistencias limitaría su uso. ¿Se podría valorar el uso de otras terapias como la fagoterapia o todas las anteriores son correctas? Sí, parece obvio, ¿no? Bueno, pues como bien dicen, todas las anteriores son correctas. Es cierto que no existe un consenso claro, pero cada vez en los últimos años aparecen más artículos sobre los resultados de un tratamiento supresivo a largo plazo, en el que sí que ciertos patógenos como aureos o bacterias gram negativas pueden tener un beneficio de su uso y otros, como en este caso y en este tipo de infección por pseudomona, pues podría aumentar las resistencias y la aparición de infecciones por otros patógenos. Y bueno, ya viendo que nuestro paciente no va bien, tiene una ya bacteriemias recurrentes, considera necesario hacer otras pruebas, como podría ser un PEC-TAC para identificar el alcance de la infección a otros tejidos. Realizaríamos un TAC toracoabdominal o un estudio ecocardiográfico consideramos que es suficiente para valorar la integridad del dispositivo y, bueno, la última opción, no son necesarios más estudios, continuamos con la misma pauta y seguimos viendo. Bueno. Pues si seguimos. Como decía, en cuanto al diagnóstico inicial, hablábamos de las pruebas de imagen. Inicialmente, en nuestro caso, se hizo un TAC toracoabdominal con las limitaciones que tiene por los artefactos del dispositivo, pero que nos puede ofrecer, bueno, pues información sobre la aparición de complicaciones tanto a nivel local como a distancia. Sin embargo, existen ahora otras pruebas como el PEC-TAC o el SPECT, en las que cada vez parece que tiene unos mejores resultados, tanto por buena sensibilidad como por especificidad, y que nos sirve para valorar tanto a nivel local como la afectación a distancia por esta infección. En este paciente es cierto que ya, pues prácticamente un año después del primer episodio de bacteriemia se decide hacer un PEC-TAC en el que se ve, como pueden ver en las imágenes, un claro aumento del metabolismo glucídico en el cable del dispositivo de la asistencia ventricular, tanto a nivel supradiafragmático como a nivel intraabdominal. Bueno, en cuanto al manejo antibiótico, pues se continúa con ciclos ambulatorios de ceftazidima asociado con un tratamiento de mantenimiento prolongado con ciprofloxacino. Desde que en 2020 empezaron los episodios de bacteriemia y este tratamiento que comento, pues persisten los episodios, los ingresos constantes, aunque mantiene una situación clínica aceptable, y finalmente pues se plantea la opción quirúrgica de recambio del dispositivo. El 18 de marzo ingresa para la toma de hemocultivos de control y se decide modificar el tratamiento antibiótico ampliando un poco la cobertura. El 23 de marzo se realiza esa liberación del dispositivo en el que se observa una gran cantidad de material purulento sobre la cara inferior donde asienta el driveline y se recambia por un nuevo Hermate. En ese momento, en los cultivos que se toman de quirófano, se observa que la cepa de Pseudomonas aeruginosa ya no es tan sensible, sino que es más bien multiresistente y aparecen otros 2 microorganismos que no conocíamos hasta el momento, como es el Staphylococcus hemolyticus y el Enterococo faecium. Se continúa con un tratamiento durante 2 semanas, en este caso de Tazocel, para intentar cubrir lo que ya consideramos una infección polimicrobiana y pues parece que tras el control del foco quirúrgico y el tratamiento antibiótico, el paciente evoluciona de forma favorable y puede ser tanto dado de alta en ese ingreso como no ha presentado posteriores recidivas y la evolución desde entonces la verdad es que ha sido muy buena y clínicamente se encuentra estable. Bueno, como consideraciones finales de este caso, pues es un
un ejemplo, creemos, de un dispositivo que cada vez se utiliza más, pero que presenta múltiples complicaciones, sobre todo infecciosas, infecciones que son frecuentes por gram positivos, pero que cada vez están en aumento, pues patógenos como en nuestro caso las pseudomonas, que son difíciles de diagnosticar y de tratar y que requieren no solo un tratamiento médico igual ambulatorio, sino también, bueno, pues pensar en qué momento realizar un tratamiento quirúrgico más agresivo. Por eso, y como, bueno, pues en nuestro caso, en nuestro centro, ha sido un manejo puntual de un paciente y son escasos los ejemplos de infecciones de estos dispositivos y nuestra experiencia, y viendo un poco a posteriori cuál ha sido la evolución, nos planteamos si, como es una infección por pseudomonas, deberíamos de haber modificado la pauta de tratamiento antimicrobiano y haber pensado en una doble terapia. ¿Cómo deberíamos de haber realizado ese seguimiento? En ningún momento estuvo sistematizado cuándo, cómo, qué pruebas de imagen realizar y también en qué momento, bueno, plantear la extracción del dispositivo y el tratamiento quirúrgico. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta? A mí me gustaría, mientras surge alguna pregunta dentro de la audiencia, bueno, ayer tuvimos una presentación muy buena sobre una revisión precisamente de este tema, ¿no? Y una de las cosas que se comentaba era que se distinguía o se intentaba distinguir entre infecciones superficiales y profundas con las limitaciones y las dificultades que hay, ¿no? Esta infección la achacaste o la calificaste inicialmente como una infección superficial. El paciente tenía fiebre, no sé si siendo el TAC normal, no se vio ninguna colección alrededor del driveline. ¿Tú piensas que con la incorporación de nuevas técnicas de imagen, sobre todo el PET-TAC, en estos pacientes puede que a lo mejor con un paciente con fiebre, que tiene signos locales, pero que tiene fiebre, quizás con un TAC normal estaría indicado adelantarnos y tener un PET-TAC un poco para clasificar mejor esa infección del driveline y hacer un tratamiento inicialmente más correcto? Claro, es un poco lo que nos planteamos. En inicio se realizó el TAC, descartó las complicaciones, los hemocultivos también fueron negativos durante todo ese periodo y se decidió pues, un manejo antibiótico y tratamiento local. Quizás si se hubiese hecho el PET-TAC con anterioridad, que se esperó al primer episodio de bacteriemia, pues ya hubiéramos visto que no era tan superficial, sino que la afectación o la infección ya era más profunda y hubiéramos bueno, pues mejorado los resultados y adelantado todo el tratamiento quirúrgico y demás. Probablemente sí. Aristide. Sí. En cuanto al tratamiento doble paso de hormona, no se ha demostrado que evite la resistencia. Y hay una frase en infectología que quizá merezca la pena recordar aquí, y es: todo en la pseudomonas conduce a la resistencia. O sea que esto al final lo vas a tener. Y en cuanto a la infección superficial y profunda, que es lo que ha dicho Pepe, está muy bien, pero en el fondo es todo parte de un mismo proceso. E incluso otros casos que me han planteado en otros foros diferentes, de casos parecidos a este, que empiezan siendo una infección superficial, e incluso algunos se concluía el caso de que fue bien. 2 años después, cuando le he preguntado a esa misma persona qué tal había ido aquel chico, no, al final tuvimos que quitar. O sea que al final, superficial te puede ayudar al manejo y está bien, porque puedes aguantarlo un poquito más. Se ha sido, yo creo que muy tolerante en estos casos, al principio porque no sabíamos cómo iba a ir esto de la asistencia ventricular, porque muchas veces no está claro si es puente o destino, el que era destino se transforma en puente, el que era puente al final es destino, y claro, es un lío arreglar todo eso, pero al final termina siempre igual. Bueno, probablemente también es un paciente complejo que el momento, pues, cómo está clínicamente su situación de insuficiencia cardíaca, la sintomatología también marca cuándo realizar. Yo creo que es lo que dice Arístides. Esto es exactamente igual que todos los dispositivos endocavitarios, o sea, marcapasos, desfiladores, tricas y todo esto. Lo que pasa es que las implicaciones de decidir el recambio de un sistema de asistencia ventricular implantable intracorpóreo son mucho más complejas desde el punto de vista social, médico, económico, y por eso, en general, es muy difícil que alguien acepte que hay que cambiar un dispositivo intracorpóreo. Y además, lo que dice él, depende de la... Una reoperación también, ¿no? Y lo que supone claro, es que quirúrgicamente eso, volver a meterse. Por eso digo que las implicaciones no es lo mismo que las de un marcapaso, pero personalmente cuando se infecta el driveline, ese aparato está infectado de por vida.
Otra cosa es que haya, y depende del patógeno más, si este hombre pilla una cándida, que no es la primera vez que pasa, entonces esto se complica. Y por eso la decisión, el proceso de decisión, como has dicho, es mucho más complejo, mucho más difícil y que no si hay que sacar un marcapasos infectados. Pero conceptualmente es lo mismo, en mi opinión. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, damos ya por terminalizada la sesión y gracias.